Buenas, entonces estamos aquí en Algoritmos 2, en la clase de hoy que vamos a estar viendo mucho de árboles y vamos a hacer algunos ejercicios tipo parcialito 2, ¿sí? La clase de hoy está cargadita, así que vamos a hacerlo para que se pueda hacer lo más pronto posible. Bien. Árboles, ¿sí? Primero decir que estamos hablando de árboles n-arios, ¿sí? Digamos, habrán visto árbol binario principalmente en la clase teórica, ¿sí? Nos referimos a árbol n-ario como un árbol que tiene en cada uno de sus nodos como máximo n hijos, ¿sí? Entonces, sabiendo la cantidad de hijos máximo que tiene cualquiera de los nodos que están en un árbol, vos vas a saber qué tipo de árbol n-ario es, ¿sí? Binario, 2 hijos, ternario, 3 hijos, cuaternario, 4 hijos, etc. ¿Sí? Vamos a identificar específicamente el nodo que es la raíz, ¿sí? La raíz es aquel nodo que no tiene padre, ¿sí? Pero además, a partir de esa raíz y recorriendo hacia abajo los diferentes hijos, podemos descubrir todos los elementos que hay en el árbol. Bien, los nodos internos, que son los nodos que tienen hijos, pero que no son raíz, y las hojas, que son nodos que no tienen hijos, ¿ok? Típicamente en una implementación, vos definirías que una hoja es aquel nodo que todos sus hijos son null, ¿sí? O que si hay un listado de posibles hijos que tiene un nodo, está vacía la lista de hijos de ese nodo, ¿ok? Y en particular definimos la altura, ¿sí? No me puse un puntero. Definimos la altura como la cantidad de nodos que podemos atravesar desde la raíz hasta una hoja y que esa distancia sea la más grande posible, ¿sí? Entonces de esta raíz tenemos un nodo, otro nodo acá, otro nodo acá y otro nodo acá. Atravesamos 4 nodos en total, entonces la altura del árbol es 4. Bien. Ejemplos de árbol binario, un árbol vacío, un árbol con un hijo a la izquierda, ¿sí? Un nodo con hijo a la izquierda, nodo raíz es A en estos ejemplos, un nodo raíz A que tiene un hijo a la derecha, un nodo raíz A que no tiene hijos, un nodo raíz A que tiene hijos a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Se puede decir que es binario porque en ningún caso hay un nodo con más de 2 hijos, ¿está bien? Por eso todos estos ejemplos son ejemplos de árbol binario. Otro ejemplo de árbol binario, donde tenemos un nodo raíz, que es la letra A, y es hijo izquierdo de A, el hijo izquierdo de I es F, que tiene hijo izquierdo G, hijo derecho K, hijo derecho de A es B, e hijo izquierdo de B es C, ¿sí? Este es un ejemplo de algún árbol binario, ¿sí? Y lo que pueden ver específicamente es que en este árbol binario no hay ningún tipo de orden, ¿está bien? Hay elementos a la izquierda, a la derecha, que, o sea, si ponemos ejemplos de árboles binarios que estén ordenados, por ejemplo, por alfabéticamente, como decían hace un ratito, en este caso no hay ningún tipo de orden alfabético, porque este simplemente es un árbol. ¿Cuáles son las formas de estructurar un árbol binario con nodos? Se me traba a mí, se tildó, a ver, se tildó, se me cortó, no, murió, se tildó, se trabó un toque, F. Unos 15 segundos. Ok. Llegué a decir que este árbol no tiene orden, ¿está bien? Que es un árbol binario donde hay nodos, hay hijos de esos nodos, pero no hay ningún tipo de orden alfabético, ningún estilo así. Ok, eso fue lo último que dije. Perfecto. Entonces seguimos con lo que es cómo hacemos para estructurar un nodo de un árbol binario, ¿está bien? Esta es una estructura de ejemplo, ¿sí? ¿Y cuál es el ejemplo en este caso? Es que tenemos este árbol, por ejemplo, la letra A, y decimos que el hijo derecho de la letra A es un subárbol compuesto por tanto la B como la C. Entonces, el árbol de A tiene hijos y cada uno de los hijos también son árboles, ¿sí? Esta es una definición recursiva, así ahí se la muestro de nuevo. Tenemos una estructura de árbol que su hijo izquierdo también es un árbol, su hijo derecho también es un árbol.
¿está bien? Y además, como cada elemento tiene que tener clave y dato, bueno, acá tenemos la clave y el dato, ¿sí? Esta es una forma de implementar el árbol, ¿sí? No es la que vamos a recomendar, pero para que se entienda, o sea, no es la que vamos a recomendar para el TP, por ejemplo, pero para que se entienda tenemos un árbol, se identifica por un puntero a árbol, en este caso un puntero a la raíz que es A, ¿está bien? Y ese árbol de A tiene punteros a sus hijos que también son árboles. Entonces A tiene como hijo derecho el árbol que tiene como raíz la letra B. Y ese árbol que tiene como raíz la letra B, a su vez, tiene hijos izquierdo y derecho que son árboles. El hijo izquierdo es el árbol que tiene como raíz la letra C, y el hijo derecho es un árbol nulo, entonces podría tener como hijo derecho null. ¿Está bien? Y lo que ocurre es que cada elemento se considera un árbol en sí. Por lo tanto, A es un árbol que como estructura identifica a todo el árbol, B es otro árbol que es hijo derecho de A y representa ese subárbol que compone tanto a B como a C. ¿Sí? El subárbol I tendría a I, a F, a G y a K como parte de ese subárbol. Y ese subárbol sería el hijo derecho de A. Esa es una forma de definición recursiva. ¿Cuál es la que nosotros vamos a usar? Vamos a usar una definición que no es recursiva, sino que usa nodos. Entonces, decimos cuál vamos a usar, cuál vamos a usar en el TP. ¿Sí? Pueden haber, por ejemplo, ejercicios que, que tomen este tipo de estructuras de árbol, porque también la estamos viendo como estructura recursiva. Bien, entonces, en el TP, ¿cómo se vería? Habría una estructura de árbol que tiene un puntero al nodo, ¿sí? Y cada nodo, de nuevo, tiene hijos izquierdos, un hijo izquierdo y un hijo derecho, ¿sí? Esto es un árbol binario, entonces hay un hijo izquierdo, un hijo derecho, como máximo dos hijos, va a tener la clave y va a tener el dato, ¿sí? Pero fíjense que en este caso se hace la distinción entre lo que es un árbol y lo que es un nodo, ¿sí? En lo que estamos mostrando a la izquierda, no existen los nodos, sino que cada árbol tiene como hijos árboles, ¿sí? Y en lo que estamos viendo, la estructura por el lado derecho, es que el árbol solamente tiene una referencia al nodo que es raíz y cada nodo tiene referencia a sus hijos. Nosotros lo implementamos con nodos tal cual. ¿Qué mostraría la clave? ¿Qué mostraría la clave? ¿Qué significa eso? En la clave guardamos lo que es la clave, así como en el hash. ¿Sí? En el hash tenemos la posibilidad de guardar una clave que queda asociada a un dato. En el caso del árbol también tenemos una clave, que vamos a decir que es un char asterisco, ¿sí? una cadena, y está asociada a un dato que es un puntero genérico. Sedante, si eso te referís. El ABB tiene que estar ordenado por clave o por dato. Bueno, en nuestra implementación vamos a ordenar por clave. ¿Está bien? Ok. Bien. Ejercicio. Calcular la altura de un árbol. ¿Sí? Vamos a ver cómo hacer para calcular la altura del árbol. Entonces, primero que nada, tenemos una función que seguramente sea recursiva. ¿Sí? Como sabemos, la naturaleza recursiva de esta estructura, naturalmente se va a dar que muchas veces implementemos funciones primitivas del árbol de forma recursiva. ¿Okay? Entonces vamos a hacer como un ejercicio, calcular la altura de un árbol. ¿Sí? Para eso me tienen que pasar, por parámetro vamos a suponer que me pasan la raíz, el nodo de raíz de ese árbol. ¿Sí? Y acá les voy a contar por ahí una recomendación, que es que muchas veces el caso base de un ejercicio recursivo de árboles es más fácil definir el caso base como el nodo que es nulo, ¿sí? El nodo que no existe, el nodo null, el not nodo, como pusimos acá, porque muchas veces ese caso es muy fácil identificar que ese es un caso base y decir, bueno, este es el caso base y por encima de ese caso hacemos otra cosa. O no don'ts, como dice Joaquín. Bueno, entonces, si no hay nodo en el árbol, entonces la altura es cero, ¿sí? Si a mí me pasa un árbol que su raíz es null, significa que ese nodo tiene altura cero. Entonces, podemos saber que el caso base va a ser si no hay nodo, entonces devolvemos cero. Y si existe algún nodo, sí, vamos a fijarnos lo que es sus hijos. ¿Sí? Vamos a tener que calcular la altura hacia el lado izquierdo y la altura hacia el lado derecho. Y la altura de un nodo en particular va a tener que ver
con el máximo entre las alturas que hay, tanto derecha como izquierda. Ah, mira, acá está el ejemplito, ¿sí? El nodo A, la altura va a tener que ver con el máximo que haya entre la altura entre los hijos a ambos lados, ¿está bien? No importa la altura de este lado derecho, porque podemos ver que del lado izquierdo hay una altura mayor. Entonces, siempre nos tenemos que quedar con el máximo de alturas entre las que calculamos hacia un lado y al otro, ¿sí? Y aquí vemos también que hay un más 1, ¿sí? Y ese más 1 representa el hecho de que estamos contando al nodo en el que está ejecutando esa llamada recursiva, ¿sí? Si yo lo veo como que estoy ahí, digo, bueno, ese más 1 es contarme a mí. A mí como nodo me cuento porque aporto a la altura 1, que es mi nivel, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve esto cuando se ejecuta? Se ejecuta la llamada sobre el nodo raíz y ese nodo raíz, como no es null, va a llamar primero al lado izquierdo, que es esta ejecución de altura nodo izquierdo. Va a llamar a la I tampoco es null, va a llamar a la F tampoco es null, va a llamar a la G tampoco es null, va a llamar a su hijo izquierdo. ¿Está bien? El hijo izquierdo sí es null, entonces va a devolver 0. Y la G también va a llamar al hijo derecho, que también es null, entonces va a devolver 0. En ese momento G va a decir, la altura de mi hijo izquierdo es 0, la altura de mi hijo derecho es 0, ¿cuál es el máximo? 0, y a eso le sumo 1, entonces la altura de G es 1. ¿Sí? Estamos viendo que es correcto y además que está funcionando. Entonces, G va a devolverle a F, que su altura es 1. Y F va a llamar a su hijo derecho, que es K, para calcular esto mismo, ¿sí? Y K, de la misma manera, va a llamar a su hijo izquierdo, va a dar 0, a su hijo derecho va a dar 0, y vuelve acá y dice, bueno, 0 para un lado, 0 para el otro, y yo, que me cuento a mí mismo, entonces mi altura es 1, y le devuelve 1 a la letra F, ¿está bien? Entonces, F, ¿qué hace? Ve que la llamada hacia la izquierda dio 1, la llamada hacia la derecha dio 1, entonces calcula el máximo, que es 1, y suma 1 para contarse a sí mismo, contarse a F, entonces la altura de F es 2, ¿sí? Esto vuelve a la llamada recursiva y estamos en I. Y había llamado hacia F preguntándole la altura de F. La altura de F ahora nos dicen que es 2. Entonces I llama hacia la derecha preguntando cuál es la altura de su hijo derecho. El hijo derecho es null, por lo tanto el hijo derecho devuelve 0. ¿Cuál es el máximo entre 0 y 2? El máximo es 2. Entonces I va a decir, bueno, el máximo entre 0 y 2 es 2, más 1 contando a mí mismo, 3. Entonces I devuelve 3, le dice a, che, mira que la altura de este subárbol, digamos, es 3. A llamó hacia izquierda, la altura fue 3. Cuando llame a derecha, le van a decir que la altura de los hijos derechos es 2, por un caso similar a lo que vimos del lado izquierdo. Entonces va a decir 3 del lado izquierdo, 2 del lado derecho, me quedo con el máximo que es 3, sumo 1 para contarme a mí mismo A, entonces la altura de este árbol es 4 y está funcionando este algoritmo que calcula la altura de un árbol binario. ¿Bien? Y decía esto... Tenemos otro ejemplo, ¿sí? Que es para contar la cantidad de hojas que tiene un árbol. Este ejemplo incluso incluimos lo que es esta llamada inicial a las llamadas recursivas, ¿sí? Que tenemos una función que no es recursiva, que recibe el árbol, y llama a la función que sí es recursiva con la raíz de ese árbol. ¿Está bien? Entonces, para hacer la distinción, que cuando un árbol tiene nodos, ¿sí? En vez de un árbol que es recursivo, que tiene hijos árboles también, este árbol que tiene nodos, tiene que haber una especie de wrapper de la llamada recursiva que recibe el árbol entero y hace la llamada recursiva con el nodo que es raíz. Una vez que tenemos eso, ¿sí? Ustedes, si se recuerdan, las hojas son aquellos nodos que no tienen hijos, ¿sí? Tienen 0 hijos. ¿Hay una manera de implementar esto sin recursividad? Sí. Como todo en recursividad, hay formas de hacer iterativas las partes recursivas. Yo propondría plantear los ejercicios de forma recursiva y después ver de pasarlos a una forma iterativa si se desea, pero en general es más fácil pensarlos de forma recursiva. Pero como todo en la recursividad, se puede pasar iterativo más o menos bello, dependiendo del caso. Bien. Las hojas son aquellos nodos que no tienen hijos, entonces, ¿cómo hacemos para calcular cuántas hojas hay en un árbol determinado? Bueno, de nuevo, caso base, si no hay árbol,
no hay hojas. ¿Está bien? Entonces, si no hay nodo, devuelvo 0. Ahora, si yo encuentro un nodo que es hoja, debería contarlo. ¿Y cómo hago para encontrar un nodo que es hoja? Bueno, diciendo que ese nodo, el hijo izquierdo no debería existir, por eso not nodo hijo izquierdo, y, ¿sí? Y también el nodo derecho tampoco debería existir. Entonces, en ese caso, si se cumple esta condición, entonces estamos ante un nodo que es hoja y devuelve 1 para decir, che, contame a mí que soy hoja. Y para un nodo que no tiene, o sea, para un nodo que no sea el caso, que no tiene hijos, si tiene hijos, ese nodo no es una hoja, ¿sí? Ese nodo va a ser raíz o nodo interno. En ese caso, un nodo que sí tiene hijos va a tener que contar la cantidad de hojas que haya en el subárbol izquierdo, si del lado izquierdo, su hijo izquierdo, el nodo izquierdo, y, pucha, y también va a tener que contar las hojas que estén del lado derecho, ¿sí? Es para su hijo derecho. Entonces, para un nodo que no, no es hoja, tiene hijos, entonces hay que sumar la cantidad de hojas que haya del lado izquierdo, la cantidad de hojas que haya del lado derecho, y esto es lo que hacemos en esta última llamada recursiva. ¿Sí? Ahí lo que les contaba de la receta, normalmente es más fácil analizar si el nodo es null, porque en cualquier otro caso tenemos que decir, bueno, si el nodo existe, pero tiene un hijo, pero no tiene otro hijo, pero en vez de complicarse con esas cosas, decir, bueno, ya está. El caso base es si el nodo es null, ¿está bien? Y después cuando ese caso base vuelve a la llamada recursiva, vemos cómo adaptamos el resultado de ese caso base para utilizarlo con el caso general, ¿sí? En este caso, definir que una hoja, que un nodo, en el caso anterior, por ejemplo, definir que un nodo null tiene altura 0, ¿sí? O en este caso, definir que un nodo null no cuenta hojas en esa rama, ¿sí? Si, de nuevo, si yo tengo un árbol cuya raíz es 0, cuando yo llame a return hojas con ese árbol raíz que es null, va a tener una cantidad de hojas que es 0. ¿Bien? ¿No hay comentarios? Esto lo que hace es contar lo que les decía, pero, a ver, podemos verlo a gran escala. La A llama a la I llama a la F llama a la G llama para un lado, queda 0, G llama para el otro lado, queda 0. Perdón, eso no es verdad. La F llama a la G se da cuenta que nodo null no es, ok, pero sí cumple la condición que no tiene hijo izquierdo y que no tiene hijo derecho. Entonces vuelve 1. G dice, che, mirá que acá hay una hoja, ¿sí? Entonces F llama hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿sí? Y K dice, ah, yo también soy hoja. Entonces le dice a F, che, acá hay otra hoja. ¿Y F qué hace? Bueno, la suma. Suma esas dos llamadas recursivas que le devolvieron una a cada una de ellas. Entonces F dice, en este subárbol hay 2 hojas. Da igual si pones los ifs en distinto orden. No, no da igual. Porque si yo diera vuelta el orden entre, estos 2 ifs, obviamente las 3 líneas, que es lo que yo había entendido, las 3 líneas no pueden estar en orden diferentes, pero los ifs no pueden estar en orden diferente porque justamente el primer if lo que hace es verificar si el nodo actual es null o no. Lo que va a pasar si vos cambiás el orden de estos ifs es que vas a poder llegar a acceder a nodo flechita isc de un nodo que es null. Y eso, en resumidas cuentas, explota. Está segmentation fault. Ahí está. Bien. Estamos en F, que sumó las hojas, sumó 1 más 1, los resultados de las llamadas recursivas. Entonces F sabe que en este subárbol hay 2 hojas en total. F le transmite esa información a I, que I hizo el llamado recursivo hacia F, hace el llamado recursivo a su hijo derecho, ve que es null el hijo derecho, entonces devuelve 0, 2 más 0, 2, vuelve al llamado recursivo de A está en el medio del llamado recursivo del lado izquierdo, y le tiene que sumar lo que devuelva el llamado recursivo del lado derecho. Entonces hace el llamado recursivo del lado derecho hacia B, que llama recursivamente hacia C, C se da cuenta que es hoja, devuelve 1, B llama a derecho, que es null, devuelve 0, 1 más 0, 1, vuelve un 1, y A recopila esos resultados, hace 2 más 1, 3, por lo tanto hay 3 hojas en este árbol binario. Bien, hay otro ejercicio que
les puedo dejar para que hagan sus casas, que dice, pregunta cuánto es la cantidad de hojas que hay en un árbol eneario, ¿sí? Lo único que les tengo que decir como detalle es que consideren que para implementar un árbol eneario, como no saben cuántos hijos tiene cada nodo, la forma de implementarlo es que cada nodo tenga una lista de hijos. ¿Está bien? Entonces, un nodo sería considerado hoja si su lista de hijos está vacía. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí. Y eso nos dice que es el fin de esta parte de la clase. Vamos a continuar con el siguiente segmento. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿En un árbol eneario se puede recorrer in order o no? Depende si ese árbol eneario es... O sea, sí, la respuesta es sí. Debería poderse. Después, que ese in orden represente algo, es algo que vamos a ver ahora en breve. Está Pero bien. debería poderse. O sea, de Gracias. alguna manera deberíamos poder hacer ese recorrido. ¿Está bien? Porque sabemos cuál es la estructura del árbol, entonces hacemos un recorrido in order justamente empezando por los hijos. Bueno, el recorrido in orden, ¿qué hace? Llama hijo izquierdo primero, después a la raíz y después al hijo derecho, ¿no? Ahí habría que, o sea, estrictamente por la definición, habría que definir qué significa in order cuando hay más de dos hijos. ¿Ven? Porque Exacto. un pre-order se puede entender, digo, hago la raíz y después los hijos, en algún orden, y un post-orden se entiende como hago primero todos los hijos y después la raíz. Pero un in-order, ahí habría que definir cuál es el in-order, ¿no? Porque si yo tengo tres hijos, por ejemplo, existen tres in-order. Existen varios in-order. Digo, mi hijo izquierdo, yo, después mi hijo del medio, después mi hijo derecho, o mi hijo izquierdo, mi hijo del medio, después yo y después el hijo derecho, ¿no? Entonces hay que definir qué significaría in-order. Bien, vamos a hablar de árboles binarios de búsqueda, ¿sí? ABB, y tenemos que entender muy bien cuál es la diferencia entre un AB y un ABB, ¿sí? La última B es la diferencia, así como explícita de un libro de Encuentre la un diferencia, ¿no? Que dice AB por un lado y ABB al lado y decís, ah, ahí la B, la encontré, la diferencia, ¿sí? Pero en uso, la gran diferencia va a ser que el guardado de los elementos en el árbol va a tener la particularidad que tiene un orden, ¿sí? Hasta ahora vimos AB, que los elementos no tienen por qué tener un orden, y en un ABB, un árbol binario de búsqueda, los elementos se guardan en un orden en particular, cosa que yo puedo hacer esa de búsqueda, ¿sí? Que esa búsqueda sea lo más eficiente posible. Entonces, vamos a ver en esta paginita, que es la misma de Gales, lo que son por lo menos tres primitivas, ¿sí? Que son primitivas que ya hemos visto en un hash, que también las va a tener en la BB, que es guardar, borrar y encontrar, ¿sí? Encontrar, buscar, lo que sea. Entonces, de nuevo, si yo busco cualquier elemento en un árbol que está vacío, me dicen el árbol está vacío, no lo encontré, etcétera, ¿sí? Y recuerden que siempre antes de buscar o borrar un elemento, antes de insertar o borrar un elemento, lo vamos a buscar, ¿está bien? Porque, igual que en el hash, buscábamos el elemento para poder borrarlo o para poder ver el actual, para poder ver ese elemento, obtener su dato, ¿sí? O si queríamos guardar algo, buscarlo para ver si ya estaba y si ya estaba, reemplazarlo. Y si no está, guardarlo efectivamente. Entonces, vamos a ver algunos, vamos a ver estas operaciones. Por ejemplo, voy a insertar el 45, ¿qué hago? Busco el 45, no está, entonces lo guardo, ¿sí? Como el árbol está vacío, el 45 va a ser la raíz, ¿está bien? Ahora, si yo guardo el 24, ¿qué es lo que va a pasar? Primero se va a buscar, ¿sí? Va a buscar el 45, y como esto es un árbol de búsqueda binario, y el orden que definimos en este árbol de búsqueda, que en particular tiene números, es literalmente de menor a mayor, el 24 debería encontrarse a la izquierda del 45. Entonces vamos a insertarlo. Va a decir, bueno, no lo encontré el 45, tiene que estar a la izquierda.
Entonces asocio como hijo izquierdo del 24, del 45, el 24. ¿Ok? Si yo busco el 24, me va a decir, lo busco en el 45, es menor el 24 que el 45, lo voy a buscar a la izquierda, lo busca a la izquierda y lo encuentra. ¿Ok? Acá, Animation Speed, vamos a bajar un poquito. ¿Qué pasa si busco el 28? ¿Sí? O el 328 no, el 28. ¿Sí? 45 me dice no, tiene que estar a la izquierda. 24 es mayor, tiene que buscar a la derecha. Perdón. El 28 es mayor que el 24, tiene que estar a la derecha. Cuando busca a la derecha y es null, significa que no está. ¿Ok? Vamos a insertar otros elementos. A ver, el 83. Lo mismo. Lo busca. Debería estar a la derecha del 45. Cuando ve que de la derecha del 45 no hay nada, inserta el 83. ¿Sí? ¿Cuál es la altura de este árbol? La altura de este árbol es 2. ¿Sí? Este es un nivel, este es un segundo nivel. Bien. Más cositas. A ver, vamos a insertar el 15. Pero ¿dónde se insertaría el 15? Viene el 45, tiene que ser a la izquierda. El 24 tiene que ser a la izquierda. Como no lo encuentra, lo inserta. ¿Está bien? Ahí está, tuki a la izquierda, lo inserta. ¿Está bien? Ahora vamos a insertar, a ver, el 17. Vamos a ponerle a la izquierda del 24, a la derecha del 15, va el 17. Ok, ahora tenemos un árbol que tiene altura 4. ¿Sí? Vamos a parar un segundito y preguntarnos cuál es la complejidad algorítmica de cada una de estas operaciones. ¿Sí? Tenemos buscar, tenemos insertar, tenemos borrar. Por lo menos insertar y buscar, que fueron las que acabamos de ver, cuál sería el orden algorítmico de esas operaciones. ¿Sí? Y acá dice bien Joaquín y Francisco, dicen que son log de n. Si la búsqueda es binaria, que es O log n, entonces la altura donde está el elemento que busco es log n, pregunta Valentín. Es una buena pregunta. A ver, varias cositas, ¿sí? Esto que dicen de log n, ¿sí? Es así como les hemos enseñado seguramente en el pasado. ¿Qué pasa? Supongamos que el árbol está bastante poblado, ¿sí? Con lo cual, cuando vos te paras en el 45 y decidís ir hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que está haciendo efectivamente es eliminar la mitad de los posibles elementos que estás buscando, ¿sí? Entonces, si vos tenés un árbol que tiene n elementos, en esta primera decisión, cuando vas para la izquierda o para la derecha, estás quitando la otra mitad, ¿está bien? Y cuando estás en la búsqueda recursiva de ello, lo mismo, a derecha o izquierda, buscas en una mitad. Y así lo haces en todos los casos, quitando la mitad de los elementos, y por eso daría logaritmo de n la búsqueda, ¿ok? Que es la misma razón por la cual búsqueda binaria es logaritmo de n, ¿sí? En cada paso, la mitad de los elementos los vamos a revisar y la otra mitad se descarta justamente porque los elementos están en orden, entonces vos sabés que para uno de los lados de la recursividad no hace falta ir, ¿sí? Sabés que hay hijos izquierdos y hay hijos derechos, pero si el elemento es menor, solamente vas por los hijos izquierdos. Y si el elemento es mayor, solamente vas por los hijos derechos, ¿sí? El elemento que estás buscando. Ahora, si nos ponemos a mirar, por ejemplo, yo que agrego el 18, ¿sí? Hace una comparación, dos comparaciones, tres comparaciones, cuatro comparaciones e inserta el elemento en ese lugar, ¿sí? Está haciendo más que el logaritmo de n comparaciones, ¿sí? ¿Y por qué está pasando esto? Porque en realidad la cantidad de comparaciones va a tener que ver con la altura del árbol, ¿sí? Lo peor que te puede pasar cuando estás haciendo una búsqueda binaria, o en una búsqueda en un árbol de búsqueda binario, es tener que recorrer todos los elementos hasta llegar a un elemento que corresponde en nivel a la altura de ese árbol. ¿Está bien? No hay forma que un elemento tarde más que esa inserción del 18 o esa búsqueda del 18. ¿Por qué? Porque va a mirar el 45, el 24, el 15, el 17, el 18 y ahí no va a tener más donde buscar. No se va a poner a buscar en el 83 ni en el resto del árbol. Entonces, el máximo posible de comparaciones tiene que ver con la altura de ese árbol, ¿sí? Lo que es importante es que en un caso feliz, generalmente, la altura del árbol va a ser log n. ¿Por qué? Porque, bueno, cada nodo puede tener dos hijos,
Entonces, si vos poblás enteramente ese árbol, la altura de un árbol se corresponde con logaritmo de n de la cantidad de elementos, ¿sí? Porque en cada paso estás dividiendo por 2 la cantidad de elementos que hay en cada subárbol, ¿sí? Por eso decimos que es logaritmo de n. ¿Ven? Ahora, ¿qué puede pasar? Que vos insertes los elementos, por ejemplo, ordenados. Fíjense, yo inserto el 15, el 17, el 18. Si yo sigo insertando elementos ordenados, toda esa rama me está quedando lineal, ¿sí? Es como si fuera una lista 15, 17, 18, y a esto se puede extender con forma de lista indefinidamente. Entonces, lo que tenemos que pensar muy bien es, primero, en qué orden estamos insertando los elementos en el árbol, porque si en el árbol insertamos elementos en forma ordenada, nos queda un árbol que no es un árbol porque todos los nodos tienen un solo hijo. Entonces, no estamos pudiendo aprovechar esa característica del árbol de tener dos hijos, ¿sí? Y ese sería el caso en la que la búsqueda puede tornarse ODN, ¿sí? Porque todos los nodos quedaron ordenados, cada nodo tiene hijos solamente hacia una rama, entonces buscar cualquier elemento que esté por el final de ese árbol, ¿sí? En la punta de esa rama, es ODN. ¿Por qué? Porque todos los elementos quedaron en forma de listadito, en vez de quedar con esa forma de árbol invertido que pasó Martín en el canal de memes. Bien, si todos los nodos tienen un solo hijo y buscas el elemento que es igual a la altura, tal cual dice Francisco. ¿Sí? Entonces, les quería mostrar esto, que es ojo con cómo se insertan los elementos, que es algo que seguramente le digamos muchos en las pruebas, porque las pruebas del árbol pueden usar las pruebas que están implementadas del hash, pero en el hash se insertaban los elementos en forma ordenada. Entonces, si usan exactamente esas mismas pruebas, el árbol andaría lento, ¿sí? No sería una prueba representativa tampoco, porque tendrías todos nodos insertados con un solo hijo, ¿sí? Y lo difícil de este árbol va a ser implementar esta última primitiva, que es la de borrado, ¿sí? Si yo quiero borrar un elemento, por ejemplo, el 83, ¿sí? Yo pongo borrar 83, ¿qué es lo que va a hacer? Buscarlo, ver que el 45 está a la derecha del 83, el 83 va y lo borra. ¿Está bien? Va, pumbi, pumbi, y lo borra, ¿sí? Borrar, recuerden, como siempre, devuelve el dato que estaba asociado a esa clave 83, ¿sí? Pero, por ejemplo, si borramos el 15, vamos a tener que primero buscar el 15, naturalmente, y además reestructurar el árbol para que quede coherente toda la estructura de árbol con el borrado que hubo. Si el nodo que estaba ahí se tiene que ir y el resto del árbol tiene que seguir comportándose como un árbol de búsqueda binaria, ¿sí? Si por error el 24 eh, quedara que su hijo derecho es el 17, se nos rompió el árbol, porque el 17 no puede ser hijo derecho del 24, tiene que ser hijo izquierdo. ¿Por qué? Porque el 17 es menor al 24. ¿Está bien? ¿Alguna duda de esto que son las visualizaciones? Si no, vamos a pasar a lo que es ver bien a fondo la primitiva de borrar, que es posiblemente y efectivamente la más difícil de lo que es programar el árbol en C. ¿Tenemos dudas? Vamos acá a lo que es a de borrar, una clase que le llamamos Tips and Tricks, ¿sí? Y es una cuestión de... Oh, se nos están filtrando todos los memes. A ver, una cuestión de ver cómo podemos hacer para implementar la primitiva de AB borrar sin perecer en el intento, ¿no? Como quien diga, esta es la forma que por lo menos encontramos que es la más práctica y sintética de escribir la AB borrar eh, para que puedan sufrir lo menos posible, en definitiva. Entonces, ¿cómo podemos hacer para borrar? ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es dividir lo que es borrar el nodo en tres partes, ¿sí? Vamos a borrar el nodo sin hijos, ¿sí? Si un nodo no tiene hijos, vamos a tratar de borrarlo. Después vamos a ver de borrar un nodo que tiene un solo hijo. Y por último, vamos a ver el caso de cómo se hace para borrar un nodo que tiene dos hijos. Bien. Entonces, acá voy a dejar hablar un poquito, voy a mirar el chat, porque hay más memes. Ok. Bueno, loco, ya hicimos la primitiva, ¿cómo puede ser?
Y no, pues tenemos que hacer otro caso, y otro caso, y otro caso. Entonces, este es el árbol en el que vamos a ver los ejemplos, y vamos a ver cómo se hace para hacer los distintos borrados en un caso de ejemplo de árbol, pero entendiendo bien lo que se está haciendo en cada uno de los pasos para que lo puedan hacer en el trabajo práctico del TDA ABB. ¿Ok? Entonces, tenemos este ejemplo que son borrar un nodo sin hijos. ¿Sí? ¿Cómo llaman los nodos sin hijos? Se llaman hojas y acá están coloreados en rojo para que se vea cuáles son los elementos que son hojas. ¿Sí? Entonces, en este caso, en este árbol en particular, si borráramos el 1, el 5 o el 13, estaríamos borrando un nodo hoja. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver en este primer caso de borrado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, ¡pum!, lo borramos. ¿Sí? En definitiva, no hay nada mucho más difícil que hacer eso, que borrar ese nodo. Lo único que tendríamos que hacer es actualizar la referencia que el padre tiene de su hijo izquierdo. ¿Sí? El 3 tiene una referencia a su hijo izquierdo que tiene un valor como puntero que no es null, sino que apunta a la dirección de memoria en el que está este 1. ¿Sí? Cuando borramos ese 1, tenemos que actualizar la referencia de este nodo para decir que ahora su hijo izquierdo es null. ¿Ok? Y de repente borramos el nodo. ¿Ok? Lo mismo, el 5, si borramos el 5, este 3, que tenía entendido que su hijo derecho existía, cuando borramos el 5, pasa a no existir más ese nodo, ese hijo derecho, y decimos que el nodo 3, flechita, hijo derecho, va a pasar a ser null. ¿Está bien? Y asimismo, de esta manera el 3 se está convirtiendo en un nodo hoja. ¿Okay? Si borramos el 13, lo mismo, actualizamos el valor de la referencia que tiene el 12 sobre su hijo derecho hacia lo que es el 13. ¿Está bien? Otras cositas que deberíamos hacer, por ejemplo, cuando estamos borrando el 1, tenemos que guardarnos el dato que está asociada a la clave 1, porque ese dato asociado lo vamos a devolver como forma de terminar la primitiva. Si a mí me piden borrar de un elemento, busco esa clave, me quedo con el dato para poder devolverlo, borro ese nodo, ¿sí? Libero la memoria que haya que liberar, actualizo la referencia que tiene el 3 sobre su hijo izquierdo, ¿sí? Y como última línea de esa primitiva va a ser un return de ese dato que yo me había guardado. Y de nuevo, Bárbara nos pidió que guardemos un dato en el árbol, ¿sí? Ahora Bárbara nos pide que ese dato ya no esté en el árbol, nos dice borrar de esa clave con ese dato asociado. Ese dato asociado que le devolvemos a Bárbara no lo vamos a eliminar, porque si Bárbara está quitándolo del árbol, se presupone que Bárbara va a empezar a usar ese dato. ¿Sí? Lo guardó en el árbol por un rato, ahora lo quita del árbol porque lo va a usar. ¿Ok? Así que no le destruyamos el dato que Bárbara nos pide quitar del árbol. ¿Bien? Esto entonces lo vimos. Vamos a hacer específicamente para hacer un borrado de un nodo. Lo primero que vamos a hacer es buscar. Del 10 buscamos a la izquierda, del 5 buscamos a la izquierda, del 3 buscamos a la derecha, ¿sí? Lo encontramos el elemento, ¿sí? Borramos ese elemento, actualizamos la referencia y devolvemos el dato. ¿Está bien? Preguntas de borrar un nodo, no creo, porque ya habrían llegado. Vamos a ver entonces cómo se hace para borrar un nodo que tiene un hijo, ¿sí? Específicamente un hijo. No dos, uno. ¿Ok? Entonces, identifiquemos los nodos que tienen un solo hijo. Profe, no entendí lo que dijo recién de Bárbara. ¿Sí? En una lista, vos guardás un elemento y después pedís quitar ese elemento de la lista. ¿Sí? Bárbara guardó un elemento, ¿sí? Un puntero genérico. No le destruyas ese elemento a Bárbara, no le hagas free, no le hagas destruir dato, no le hagas nada, porque Bárbara te pide guardarlo y después te pide quitarlo de la estructura. No le destruyas el elemento a Bárbara. ¿Sí? Este es un ejemplo que yo di cuando vimos la pila, fue la primera vez que hablamos de esto, que es, si vos te dan un plato y te dicen guardalo en esta pila, cuando te piden que le devuelvas el plato, no agarres ese plato y lo tires contra el piso. ¿Está bien? Eso es lo que hablamos en ese entonces. Bien, perfecto. Vamos a identificar aquellos nodos que tienen un solo hijo. Esos son, el 7 tiene un solo hijo, que es el 3, el 15 tiene un solo hijo, que es el 12, y el 12 tiene un solo hijo, que es el 13. ¿Sí? Ahora, se fijan en esta visualización ultra mágica, ¿sí? Donde se va apagando el 7 hasta que desaparece. Estamos viendo que no hay que hacer casi nada, ¿sí? Hay que cambiar una referencia. Este 10
en vez de tener un hijo izquierdo, que es el 7, va a tener como hijo izquierdo aquel hijo que era del 7, ¿sí? Como que el abuelo 10 se hace cargo del hijo 3, siendo que el 7 ya no está. ¿Okay? Ahí el 7 se fue. Ahí estamos. Lo mismo con este 15, ¿sí? Que tenía como hijo izquierdo el 12, y a su vez el 12 tenía como hijo, pero derecho, el 13. Ahora, ¿qué pasa? Por cómo están el orden de los elementos del árbol binario de búsqueda, al 15 le corresponde tener como hijo izquierdo el 13, por más que el 13 sea hijo derecho del 12. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 13, así como cualquier elemento que sea hijo derecho del 12, aún así va a ser menor que el 15. Porque si cualquier elemento cayó entre el 12, tanto hijo izquierdo como hijo derecho del 12, y toda la rama hacia abajo, eso sucedió porque era menor al 15. Porque si hubiese sido mayor al 15, se habría ido por otra rama, por la rama de hijos derecho del 15. ¿Está bien? Eso es lo que estamos viendo de cómo se arma la estructura de orden en este árbol binario. Entonces, como el 12 tiene un solo hijo y el 12 es hijo izquierdo del 15, ese hijo que era hijo del 12 pasa a ser hijo izquierdo del 15. ¿Está bien? En este caso el 13. Y lo mismo, si borráramos el 12, tenemos al 10, que solía tener como hijo derecho el 15, ahora en vez de hijo derecho 15 va a tener hijo derecho 12, porque estamos borrando el 15. ¿Okay? Vamos a ver específicamente cómo se hace esto en la implementación. Viene el 12, lo buscamos a la derecha del 10, a la izquierda del 15, encontramos el 12, y lo que tenemos que hacer, actualizar la referencia de su padre, que es el 15, para que apunte a hijo izquierdo. ¿Por qué hijo izquierdo? Porque 12 es hijo izquierdo de 15, para que esa referencia al hijo izquierdo del 15 pase a ser el 13. ¿Por qué? Porque estamos borrando el 12. Ahí está. ¿Está bien? Hasta ahí estamos bien. Estaríamos entrando en lo que es la última parte de la clase de borrar nodos en el árbol, que corresponde a lo que es la parte más difícil de la primitiva. Así que tienen preguntas por lo que ya vimos, porque todo lo que ya vimos lo vamos a usar ahora cuando veamos la primitiva de borrar con dos hijos. A ver. La referencia del padre la arrastraríamos como parámetro, es una posibilidad. ¿Está bien? Si es una posibilidad, es por ahí la forma más sencilla de verlo, y es que en cada llamada recursiva pasemos como parámetro tanto el nodo como el padre. Entonces, para un nodo en particular, cuando llamamos recursivamente hacia uno de los lados, ese nodo se está convirtiendo el padre de la llamada recursiva para la siguiente llamada. ¿Sí? Eso es lo que se puede hacer. Hay otra forma de hacerlo, que si quieren la digo sin ahondar en eso porque puede explotar cabezas, y es eh, un puntero al puntero. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, te estás llevando con vos la referencia hacia lo que es específicamente el atributo que dice padre flechita de izquierdo o padre flechita derecho. Pero bueno, no me voy a explayar en eso porque es un poquito más difícil. Podemos operar desde el padre mirando el de la izquierda o derecha según corresponda y actualizar ese nodo por el siguiente izquierda o derecha según corresponda, tal cual. Si vos pasás como parámetro al padre lo que tenés que hacer es preguntar, bueno, respecto a este padre, ¿dónde debería estar este elemento? ¿Debería estar a la izquierda o debería estar a la derecha? Y en función de eso decidir qué referencia actualizar. ¿Está bien? Porque vos sabés, en este ejemplo, a ver, borrando el 12, que si yo estoy borrando el 12 y el padre es 15, el padre es mayor, la referencia que tengo que actualizar sí o sí es la referencia izquierda de ese padre. Claro, Entonces la supongamos que referencia derecha no la toco. ahí encontré a la izquierda el 12, ¿no? Yo Sí. comprobé que el de la izquierda es el 12, el que estoy buscando. Entonces, automáticamente digo, bueno, el de la derecha del 12, o sea, el de la derecha de la izquierda, tiene que ser ahora el nodo izquierdo del 15. Todo operando desde el 15. ¿Se puede hacer eso? Ah, no sé si sería lo más recomendable, porque de última, o sea, es una variable en la que guardas el 12. No sé si lo haría. No sé si escribiría padre, flechita, flechita. No sería lo recomendable. Ok, genial. Bien. Ok, entonces vamos a ver entonces
¿Cómo hacer para borrar un nodo con 2 hijos? ¿Sí? Más espacio cerebrito. Ok, ¿cómo se hace? Primero tenemos que buscar a un reemplazante. ¿Qué es un reemplazante? Bueno, tenemos que buscar un reemplazante. Tenemos que buscar en el árbol un nodo reemplazante. ¿Sí? Decimos, estoy borrando un nodo y digo, necesito alguien que me reemplace este nodo. ¿Ok? Vamos a buscar ese reemplazante. ¿Sí? Vamos a guardarnos la clave del reemplazante. Vamos a borrar al reemplazante. ¿Sí? Fíjense que estoy implementando una primitiva de borrar y estoy llamando a borrar. ¿Sí? Voy a borrar al reemplazante, voy a llamar a borrar con el reemplazante. ¿Sí? Y si pensamos hasta acá, digo, che, la ligó el reemplazante, ¿qué pasó? Que nos pidieron borrar un nodo con 2 hijos y de repente borramos al reemplazante. ¿Qué pasó? Bueno, lo que vamos a hacer es sobreescribir sobre ese nodo que queríamos borrar, que tiene 2 hijos, vamos a pisar con la clave y el valor del reemplazante. ¿Sí? Ese nodo en el que solía estar el nodo borrado, va a quedar guardado ese reemplazante que obviamente no nos pidieron borrar. Nos pidieron borrar el nodo con 2 hijos, no al reemplazante. Entonces, ese reemplazante lo que vamos a hacer es aprovechar su dato y su clave para pisar el nodo que efectivamente teníamos que borrar. ¿Sí? ¿Y por qué hacemos eso? Porque el nodo que queremos borrar, borrarlo es un bardo, efectivamente. ¿Por qué? Porque tiene 2 hijos. Entonces, no, como que no da la actualización de referencias. Como tiene 2 hijos, yo no puedo hacer ni el caso 1 de 0 hijos, ni el caso 2 con 2 hijos, ni el caso 2 con un hijo. Entonces, vamos a hacer esta forma alternativa donde, en vez de borrar ese nodo, como tiene 2 hijos, es difícil de borrar, vamos a borrar un reemplazante. Vamos a ver cómo se encuentra ese reemplazante, cómo se decide. Pero lo vamos a borrar, ese reemplazante, que ojalá no tenga 2 hijos, porque si no sería más problema recursivamente. Esperemos que ese reemplazante no tenga 2 hijos. Buscar ese reemplazante, borrarlo, pero tener los datos del reemplazante para poder pisar el nodo que sí queríamos borrar con los datos de ese reemplazante. Efectivamente, borrando el nodo que originalmente queríamos borrar. ¿Hay una pregunta? Jaja. Ahí está. Bien. ¿Cómo hacemos para borrar un nodo con 2 hijos? ¿Sí? A ver qué queremos borrar. La primera pregunta es, ¿cuál es el elemento reemplazante de B? ¿Sí? Y acá volvimos a lo que es la estructura de abecedario. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué elemento podría estar guardado acá en donde está B sin que se deshaga el orden de este árbol binario? ¿Sí? Por ejemplo, si acá donde hay una B estuviera la A, el orden no se deshace, porque alfabéticamente nos queda el árbol bien puesto. Nos queda A, C, D, E, F, G, H, K, Z. ¿Sí? No, perdón. G, K, G, H, I, J, K, G, H, K, Z. Bien. ¿Qué pasó acá? H, I, J, K. ¿Está mal acá? No sé. Alguien que escuche elegante que me diga. Sí, la K va después en el Scratch. Tal cual. Sí, está mal puesto. Bueno, vamos a tener que editar estas caricaturas. Bien. Entonces, tal cual, si yo no quiero que la B esté, como el orden alfabético es A, B, C, D, E, F, G, si la A estuviera acá, no habría problema, y si la C estuviera acá, tampoco habría problema, porque ese pre-order, ese in-order, perdón, que nos da el orden alfabético del árbol, seguiría quedando bien. Entonces, algorítmicamente, ¿cómo se define ese reemplazante? Podemos hacer 2 cosas. Podemos ir al hijo izquierdo y después bajar todo lo posible mientras sigan habiendo hijos derechos. ¿Sí? Y la otra forma es la que vamos a ver acá, es bajar un paso hacia el hijo derecho y después hacer todo el recorrido hacia la izquierda hasta encontrar un nodo que no tenga hijo izquierdo. ¿Sí? Y vamos a ver cómo. Una vez a la derecha y después todo hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos garantizando de esta forma? Es que el elemento que estamos buscando como reemplazante, 2 cosas. Primero, sea el que está justo antes o justo después, en este caso, como fuimos a la derecha, es el que está justo después, en un orden in order, es decir, en este caso, alfabéticamente. ¿Está bien? Entonces vamos uno hacia la derecha y todo hacia la izquierda, encontramos el elemento que está justo después en el orden alfabético. ¿Sí?
Y además, ¿qué nos garantizamos? Que ese elemento reemplazante tenga como máximo un hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tuviera hijo izquierdo, entonces no iríamos a ese, iríamos al hijo izquierdo. Y si ese tiene hijo izquierdo, al hijo izquierdo. Y si ese tiene hijo izquierdo, al hijo izquierdo. Y hasta que no tenga hijo izquierdo, ahí lo encontramos un nodo. No solo es el que está justo después de la letra B en in-order, sino que además no tiene más de un hijo. ¿Y por qué está bueno que no tenga más de un hijo? Porque yo llamo recursivamente a borrar ese elemento. Y si ese elemento tuviera dos hijos, tendríamos que llamar recursivamente para buscar otro reemplazante y eliminar. Y eso nos pone en riesgo de un ciclo, un bucle infinito. Pero como sabemos que ese elemento no tiene más de un hijo, se va a resolver en alguno de los otros dos casos. Se va a resolver en el caso sin hijos o se va a resolver en el caso de un solo hijo. Entonces, esa llamada recursiva se resuelve fácil, vuelve la llamada recursiva de borrado y hacemos las modificaciones que tengamos que hacer con ese reemplazante. ¿Ok? Ta, ta, ta. A ver, ahí está. Puede ser el menor de la derecha y el mayor de la izquierda del que voy a borrar, ¿no? Tal cual. En este ejemplo estamos viendo el menor de la derecha, pero también sirve el mayor de la izquierda. ¿Está bien? En este caso el mayor de la izquierda sería la A, que no es tan interesante, ¿no? Pero de nuevo, uno hacia la izquierda y todo a la derecha, o uno hacia la derecha y todo hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, identifiquemos cuáles son los nodos con dos hijos, el 10 y el 3. Corremos el 3. Ahí está, el 3. Busca el 3 a la izquierda del 7, encuentra el 3 y ve que hay dos hijos. Va a buscar un reemplazante. ¿Qué va a hacer? Va a ir hacia la derecha, hacia el 5, y después todo hacia la izquierda. Que como el 5 no tiene hijos izquierdos, se queda en el 5. ¿Está bien? Ahora ese 5 va a ser el reemplazante del 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Borrar el 5. Si esto está bien, bueno, nos guardamos la clave del 5 para no perderla y ya vamos a borrar el 5. ¿Sí? Que acá se borra el 5 mágicamente, pero bueno, lo mismo podría ser que estamos acá buscando el 5, está a la izquierda del 10, está a la izquierda del 7, está a la derecha del 5, y cómo se borra, como ya vimos en el caso de borrado sin hijos. Simplemente se actualiza la referencia del 3. Borramos el 5, y ese borrado devuelve el dato al que estaba asociada la clave 5. Entonces nos podemos guardar la clave que ya la tenemos guardada y el dato. Esto lo tenemos guardado. ¿Y ahora qué hacemos? Pisamos el elemento que estábamos borrando. Pisamos con ese 5, con esa clave que tenemos guardada, y lo pisamos con el dato que tenemos guardado. ¿Está bien? Tenemos que obviamente devolver el dato que estaba guardado en el 3, o sea, nos guardamos el dato del 3 para poder devolverlo a la primitiva, y como el 3 es una copia de la clave del árbol 3, también liberamos la clave. ¿Está bien? Pero esos son detalles de implementación. Lo importante es que nos guardamos la clave del 5, borramos el 5 para obtener el dato y además borrar ese elemento, ¿sí? Y pisamos tanto la clave como el dato de lo que estaba ahí en el elemento que queríamos borrar, que fue más difícil porque tenía dos hijos. ¿Okay? ¿Qué hago primero? ¿Reemplazo los datos clave y dato o borro el reemplazante? Te guardas la clave, borras el reemplazante y después pisás. Porque si primero pisás, no vas a poder encontrar bien al reemplazante cuando lo quieras borrar. ¿Está bien? Porque no, si vos modificás la estructura del árbol, cuando venga la búsqueda ahí atravesando el árbol, no lo va a encontrar porque pisaste claves que sirven para buscar dónde está el reemplazante. Y el reemplazante siempre va a ser una hoja o un nodo con un hijo, tal cual. ¿Por qué? Porque la forma de buscarlo es así, a la derecha y todo hacia la izquierda. Y ese todo hacia la izquierda significa que el reemplazante no tiene hijo izquierdo. Como no tiene hijo izquierdo, por lo tanto tiene por lo máximo 0 o un hijo. ¿Está bien? Hijo izquierdo no tiene. La pregunta es, ¿tiene hijo derecho? No, o sea, no importa porque se resuelve con cualquiera de los otros dos casos. Tanto 0 como un hijo. Bien. Otro ejemplo de borrar con dos hijos, ¿sí? En particular, estamos tratando de borrar la raíz, ¿sí? Y ustedes saben que cuando vayan a borrar el elemento que es raíz, van a tener que actualizar la referencia a la raíz del árbol, ¿sí? Como ese elemento no tiene padre, no van a tener que actualizar la referencia del padre, pero sí van a tener que actualizar la referencia de la raíz, ¿sí? Esto en general digo, no particularmente borrar dos hijos. ¿Ahí Bien. puede ser el 5 o el 12?
Perfecto. Vamos a ver cuál podría ser el reemplazante. Una posibilidad es que sea 1 a la izquierda y todo hacia la derecha, ¿sí? 1 a la izquierda sería el 7 y todo hacia la derecha seguiría siendo el 7. ¿Está bien? Entonces, un posible reemplazante es el 7. La otra posibilidad es 1 hacia la derecha y todo hacia la izquierda. 1 hacia la derecha es el 15 y todo a la izquierda sería el 12. ¿Está bien? Pero fíjense que es justo los elementos que ensanguchan a ese 10 en un orden numérico, en este caso, es decir, en un orden in order, ¿sí? en un in order si fuera un recorrido. ¿Está bien? 1, 3, 5, 7, 10, 12. 7, 10, 12 nos dicen que el reemplazante tiene que ser o el 7 o el 12. Ahora, lo que es importante es que si ustedes cuando vayan a implementar el árbol, elijan una de las dos, o a la izquierda y toda a la derecha, o a la derecha y todo hacia la izquierda. ¿Por qué? Pues si usan a veces una y a veces otra, les regalo debuguear eso, digamos. ¿Sí? Sería terrible. Como, che, pero, ¿cuál eligió esta vez? No, no da, digamos. Bien, buscar un reemplazante, uno hacia la derecha, todo hacia la izquierda, ahí está el 12, ¿sí? Lo usamos como reemplazante, ¿qué hacemos? Nos guardamos la clave del 12, mandamos a borrar 12, y eso es literalmente llamar a hash borrar, hash, abb borrar del 12, literalmente abb borrar 12, ¿está bien? ¿Y qué hace? Va y lo borra. ¿Cómo lo borra? Ya lo vimos en los casos anteriores. Va y lo borra, ¿sí? Y ese dato que me devolvió el borrado, me lo guardo también en una variable auxiliar, y ahora puedo reemplazar el elemento pisándolo. Ahí guardamos el 12 ahí, con su dato, y listo. Vi una pregunta ahí. No está bueno que el orden se elija random, porque justamente después va a ser muy difícil identificar qué parte del árbol está fallando cuando te puedas hacer pruebas, ¿sí? Bien. Resumen. ¿Borrar un nodo sin hijos? Borramos esa hoja. ¿Sí? Como no tiene hijos, borramos la hoja. El padre se actualiza la referencia que iba hacia ese nodo, haciendo que apunte a null. Si es un hijo, tenemos que hacer que ese padre apunte ahora al que solía ser su nieta, usando esa misma referencia. Si el hijo estaba hacia la izquierda, el padre se actualiza al lado izquierdo de ese hijo, y si el hijo estaba a la derecha, al padre se le actualiza el lado derecho con el nuevo hijo que va a ser el que solía ser su nieto. ¿Sí? Y borrar con dos hijos, identificar el reemplazante, buscarlo, ¿sí? Guardar su clave, llamar literalmente a abb borrar para que nos dé el dato y pisar el elemento a borrar con los datos del reemplazante, ¿sí? Fíjense que tenemos un nodo menos, pero el nodo que descartamos es un nodo que ya no tiene, que no tenía dos hijos, porque borrar de dos hijos es muy difícil. Entonces buscamos otro nodo para borrar, borramos ese otro nodo, pero reemplazamos los datos con el nodo que sí queríamos borrar. Entonces ahora nos queda en el árbol un nodo menos, y el nodo que ya no está es justo el que queríamos borrar. ¿Por qué? Porque pisamos los que solían ser sus datos. Sus datos ya no están. Si bien está el nodo que contenía esos datos, ahora ese nodo contiene otros datos. Lo que hace efectivamente que ahora ese nuevo nodo que sigue estando ahí contenga los datos del reemplazante que no fue borrado. Bien. Ahora el nieto es el hijo, tal cual. Bien, y eso es todo hash, todo lo que es ABB Tips and Tricks. Y me parece que ahora empieza el segmento de Mati. ¿Mati en la sala? Dale. Disculpa, ¿podrías volver un segundito a lo de un hijo? Sí, Quiero al ver una resumen. cosa. Ah, no, con un hijo. El que viene. Ah, un hijo. Ujú. Ahí, Sí. a ver. Ahí está, gracias. Era solo hacer un screen. Ah, buenísimo. Igual, sepan que estas diapositivas están en la parte de clases, en la parte pública de clases de la materia. Voy a dejar de presentar y tenemos a Mati. Dale, ahí presento yo. Bueno.
Bueno, vamos primero a arrancar con un ejercicio de árboles binarios, que lo que dice es, bueno, escribir una primitiva, uy, voy a agarrar el puntero, ahí está. Escribe una primitiva recursiva con la firma árbol invertir, ¿no? Que reciba un puntero a un árbol binario y que invierte el árbol binario pasado por parámetro de manera tal que los hijos izquierdos de cada nodo se conviertan en hijos derechos. ¿Ok? Y la estructura de árbol binario que recibimos es esta. ¿Está bien? Digamos, struct árbol tiene un puntero a un árbol izquierdo y a un árbol derecho. Digamos, tiene sus dos subárboles. ¿Ok? O sea, tenemos algo así. Lo que nos pide el ejercicio es que, por ejemplo, si tenemos este árbol, todo este subárbol izquierdo pase a ser el subárbol derecho, todo el subárbol derecho pase a ser el subárbol izquierdo, e internamente, dentro de cada uno de estos subárboles, también se inviertan, se vayan invirtiendo los subárboles. ¿Ok? Es decir, supongamos que recibimos este árbol binario y lo que queremos es que, bueno, que esta raíz, que al principio tenía como su árbol izquierdo el 2 y derecho el 6, pasa a tener como su árbol izquierdo el 6 y derecho el 2, e internamente el 2, que tenía 1 a la izquierda y 3 a la derecha, pasa a tener 3 a la izquierda y 1 a la derecha. Y bueno, lo mismo con el 5. ¿Ok? ¿Se entendió la consigna? ¿Hasta acá alguna duda sobre el enunciado? Bien, perfecto. Ok, entonces, ¿alguno me quiere decir cuál sería el caso base? Nos dice que tiene que ser recursivo. Entonces, cuando tenemos un problema recursivo, lo primero que hacemos es pensamos el caso base. Muy bien, el árbol es nulo. Si no hay árbol, no hay nada que invertir. Entonces, ese sería nuestro caso base. O sea, básicamente, si no hay árbol, devolvemos nada. ¿Ok? Pues ya no tenemos que hacer nada, ya está invertido. ¿Sí? No hay árbol. El caso recursivo. ¿Qué habría que hacer en el caso recursivo? ¿Alguno quiere comentar por el chat o por voz? Guardás el izquierdo en el derecho y el derecho en el izquierdo. Ok, hacemos un swap entre el izquierdo y el derecho. Y además, ¿qué más tenemos que hacer? Pues con eso no nos alcanza, ¿no? Pues después lo que queremos hacer es invertir también cada uno de esos subárboles, ¿no? Digamos, lo primero que hacemos es hacer el swap, que fue lo que dijeron, ¿no? Llamás a la función. O sea, ahí Alan comenta, llamás a la función. Y sí, digamos, lo primero que hacemos es, hacemos el swap. Una vez que hacemos el swap, lo que tenemos que hacer es, bueno, ya tenemos intercambiados. Tenemos, por ejemplo, acá, este es su árbol izquierdo, lo paso acá. Y este su árbol derecho lo paso acá, es decir, ya hice el swap. Pero internamente yo quiero invertir cada uno de estos. Entonces, ¿qué función que conocemos nos permite invertir esto? Y la misma función que estamos implementando, el árbol invertir. ¿Está bien? Entonces hacemos las llamadas recursivas. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que hacer es intercambiar mis subárboles y después llamamos recursivamente para que se inviertan internamente. ¿Ok? Acá están preguntando si tendríamos que ir hasta lo más abajo. Tenés que ir de abajo para arriba. ¿A qué se refieren con ir de abajo para arriba o de arriba hacia abajo? ¿Alguno quiere comentar? No, la pregunta es, ¿en qué orden hacemos vamos invirtiendo, digamos, si primero invertimos o vamos hasta el final, invertimos cada subárbol y después vamos haciendo los swap? ¿Esa es la duda? Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, yo lo que había pensado era directamente ir para abajo de todo y hacer el swap ahí, pero veo que es como Ok. más Vos, trabajo. vos lo que decís es, tengo este árbol
vengo acá y digo, bueno, primero quiero invertir todo esto, ¿no? Entonces llamo recursivamente. Y después digo, bueno, primero antes quiero invertir todo esto. Entonces llamo recursivamente, invierto este. Entonces estoy acá, llamo recursivamente, invierto este, ¿no? Una vez que tengo este 1 y este 3 invertidos, hago el swap acá. Entonces me queda el 3 acá Claro. y el 1 acá. ¿Eso es lo que vos decías? Claro, eso. Ok, y suponiendo que tenemos esto, nosotros acá lo que dijimos fue invertimos los subárboles y después hacemos las llamadas recursivas para que se inviertan internamente. Si lo quisieras hacer como decís vos, ¿qué deberíamos cambiar de esto que está escrito acá? Es primero llamo recursivamente y después intercambio mis subárboles. Exacto, digamos, el código como está acá en este orden sería básicamente este. Hacemos el swap acá y después llamamos a árbol invertir izquierdo y árbol invertir derecho. Si quisieras hacerlo como lo pensaste vos, no es más complicado. En definitiva, lo que hay que hacer es mover este código acá arriba. Entonces, hacemos la llamada recursiva del árbol izquierdo, la llamada recursiva del árbol derecho. Todo lo que tenemos para abajo ya está invertido y ahora invertimos el actual. ¿Está bien? Lo único que cambia es el orden en que lo hacemos, pero también funciona y es igual de válido. ¿Está bien? No es más complicado, digamos, es exactamente lo mismo. Quizás a algunos les es más fácil pensarlo de una forma o de otra, pero es lo mismo. ¿Se Claro, entendió? perfecto. ¿Se entendió eso? Ok, bárbaro. Entonces, básicamente, con este código ya tenemos el código del ejercicio, ¿no? Porque tenemos el caso base acá, acá hacemos el swap y después hacemos las llamadas recursivas, ¿sí? Bien, si quisiéramos hacer el seguimiento, lo que hacemos es, bueno, primero venimos acá, como hay árbol, lo que primero hacemos es el swap. Si se fijan, teníamos algo de este estilo, hacemos el swap, invertimos los subárboles y después llamamos recursivamente al subárbol izquierdo y al subárbol derecho para invertir. Cuando llamamos al subárbol izquierdo, venimos acá, como hay subárbol, invertimos, hacemos el swap, llamamos para los subárboles, no hay, invertimos el derecho, ya está invertido este. Bueno, vamos ahí, ya está invertido. Volvemos. Acá, ¿qué hacemos? Bueno, ahora tenemos que invertir toda esta parte. Entonces hacemos la llamada recursiva. ¿Qué hacemos acá? Nos fijamos si hay árbol. Como hay árbol, hacemos el swap. Swapeamos el 1 con el 3 acá. Y hacemos las llamadas recursivas acá. Entonces llamamos para el subárbol izquierdo. Nos paramos acá. Nos fijamos si hay árbol. Como hay árbol, hacemos el swap. Hacemos las llamadas recursivas para este árbol que es nulo. Como es nulo, va a devolver directamente, no va a hacer nada. Lo mismo para este subárbol que también va a ser nulo. Volvemos, invertimos este 1. ¿Qué hacemos? Otra vez, como hay árbol, vamos a entrar a esta parte, hacemos el swap. No tiene, digamos, los dos son nulos, así que esto no va a hacer nada. Invertimos este, que va a ser nulo, así que no va a hacer nada. Invertimos este, que va a ser nulo, no va a hacer nada. Y lo tenemos invertido. ¿Está bien? Muy bien. ¿Se entendió hasta acá esto? El seguimiento y cómo funciona el código digamos, cómo lo pensábamos todo. Buenísimo. Bien. Ahora la complejidad, ¿no? Si quisiéramos aplicar teorema maestro, si pongo otro caso base para hojas, me iría más rápido. Podrías poner acá como caso base, ¿no? En definitiva, fijarte poner tipo, si los dos son null o algo así, ¿no? Que sería el caso base para hojas. En definitiva, sería exactamente lo mismo porque en realidad acá lo que haces es, vas a entrar acá y acá vos vas a preguntar, digamos, el if lo vas a terminar haciendo acá. No te vas a ahorrar mucho. La complejidad va a ser la misma. Puedes hacerlo,
pero la verdad que no cambian mucho. Bien. Vuelvo. La complejidad. Si hacemos teorema maestro, lo que necesitamos es, bueno, primero, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos parados en cada iteración, ¿no? En cada llamada recursiva? Lo que hacemos va a tener costo O de 1, ¿sí? Porque lo único que hacemos es hacer el swap, que eso no nos cuesta O de 1. Y después hacemos llamados recursivos para las dos partes del árbol, ¿no? Para los dos subárboles, el izquierdo y el derecho. Y, digamos, cada uno va a tener tamaño n sobre 2. Entonces, vamos a tener O de 1 más 2 por T de n sobre 2, ¿sí? Que esto, si aplicamos teorema maestro, nos va a terminar dando que es O de n, ¿está bien? Que en definitiva esto se puede ver intuitivamente sin el teorema maestro, que es, lo que vamos haciendo es recorriendo cada uno de los nodos y en cada uno de los nodos hacemos el swap nada más, ¿ok? Entonces, no... Si bien para justificarlo podemos usar teorema maestro, eso lo podemos ver bastante intuitivamente, ¿ok? Bien. Y Uva, ¿cuál es el orden? No el orden, sino el recorrido. ¿Qué tipo de recorrido es? Como está implementado acá. ¿Alguno tira por el chat? Bien, preorden. Lo que hacemos es, sí, visitamos el actual, después trabajamos sobre el subárbol izquierdo y después trabajamos sobre el subárbol derecho, ¿no? Y es preorder justamente porque es pre, digamos. Visitamos el actual antes de visitar... ahí va. Visitamos el actual antes de visitar los otros. Si hacemos lo que había dicho Tomás, sería posorder. ¿Por qué? Porque primero visitaríamos los subárboles y después visitaríamos el actual. ¿Está bien? Entonces, visitaríamos el actual después de hacer el recorrido. ¿Está bien? Y ahora, les dejo la pregunta. ¿Podríamos implementar este algoritmo usando inorder en lugar de preorder o posorder? ¿Y qué cambios habría que hacer? ¿Alguno comenta por el chat? Sería casi lo mismo. Bien. Sería, primero invertimos todo lo que tenemos a la izquierda. Después hacemos el swap. Y después hacemos esta otra llamada. Ahora, en esta otra llamada, ¿tenemos que volver a poner acá el subárbol derecho o el subárbol izquierdo? Pues en realidad, como hicimos el swap en el medio, tenemos que volver a poner el izquierdo. ¿Está bien? Entonces, invertimos el izquierdo, movemos el derecho para el izquierdo y el izquierdo para el derecho, y volvemos a invertir el izquierdo, porque ahora lo que teníamos era lo que antes estaba a la derecha. ¿Está bien? Personalmente creo que la forma más clara de verlo es con el preorder o el postorder, ¿no? Pero, nada, si lo quieren implementar o si se les ocurre con el inorder, deberían tener eso en cuenta, ¿está bien? Porque, nada, puede llegar a ser medio confuso o pueden pifiarle ahí, ¿está bien? ¿Alguna duda hasta acá de este ejercicio? Genial. Si no hay dudas, pasamos a uno de hash. La reca no les debería haber dicho que era de hash. Bueno, ya fue. Ahora ya saben. Bien. Tienen que... el ejercicio les pide implementar una función... ahí va. Implementar una función de orden O de n que reciba un arreglo y su largo y que devuelva true o false de acuerdo a si existe algún elemento que aparezca más de la mitad de las veces. Nada, eso. Básicamente, si existe, devolvemos true y si no existe, devolvemos false y justificar el orden de la solución. ¿Sí? Esta debería ser la firma. Y, por ejemplo, tenemos estos ejemplos. Para este array devuelve false porque el 1 aparece 2 veces y más de la mitad debería ser 3 veces y no tenemos ninguno que aparece 3 veces. Digamos, el 2 aparece 2 y el 3 aparece una sola. Este devuelve false, pues el 1 aparece 2 veces, que es el que más aparece, y debería
aparecer al menos 3 veces. Y bueno, en este caso, por ejemplo, devuelve true porque el 1 aparece como 4 veces y este devuelve true porque el 1 aparece. Digamos, el 1 es el que más aparece en todos de casualidad, pero podría ser cualquier número, digamos. O sea, lo que tenemos que chequear es si existe algún número que aparece más de la mitad de las veces, ¿sí? Muy bien. Entonces, ideas. Lo primero que se nos podría ocurrir es decir, bueno, por cada elemento recorro todo el arreglo para contar sus apariciones. Entonces decimos, bueno, por ejemplo acá, venimos al 1 y decimos, bueno, me paro acá, ¿cuántas veces aparece el 1? Bueno, recorro todo el arreglo, digo, aparece 2 veces. Bueno, avanzo. Me paro acá, ¿cuántas veces aparece el 2? Bueno, recorro todo el arreglo. No aparece más de la mitad de las veces. Y así sucesivamente. Esa sería la primera. Pero el problema es que es O de n cuadrado. Después podemos decir, bueno, ordenamos el arreglo y hacemos un recorrido lineal. Entonces, como hacemos un recorrido lineal, vamos a tener todos los elementos, digamos, como está ordenado, después vamos a tener todos los elementos iguales, todos los repetidos, juntos. Entonces ahí podemos recorrer linealmente, decimos, bueno, cuando aparece un 1, contamos cuántas veces aparece el 1, ahí ya tenemos toda la cantidad de 1, después vemos si es más de la mitad o así, ¿no? Pero el problema de esto es que es en el log n, o sea, no cumple esta condición. Después hay otra tercera opción, que es, el problema este se puede resolver por división y conquista, sin necesidad de ordenar, o sea, digamos, ir contándolo en el momento, pero el problema es que también es en el log n. El ejercicio ese es el 17 de la guía de ejercicios de división y conquista. Y entonces, la cuarta opción es, bueno, vamos contando la cantidad de apariciones de cada elemento en un TDA y vemos si algún elemento aparece más de la mitad de las veces. Este TDA, como ya les spoileé al principio, es un hash, ¿no? Y lo que queremos hacer es, de alguna manera, ir guardando como clave el número y como valor la cantidad de, digamos, el número, digamos, cada elemento del arreglo y como valor la cantidad de apariciones. Entonces vamos actualizando a medida que aparece un elemento nuevo que ya tenemos en el hash, le sumamos 1 a la cantidad de apariciones, que va a ser el valor. ¿Está bien? Esa sería la idea. Entonces, sabemos que es un hash. Acá, bueno, ¿qué TDA nos sirve? Como ya lo dije, es un hash. Podemos ir guardando en el hash el elemento como clave y la cantidad de apariciones como valor, que es lo que acabo de decir. Ahora, acá Leandro y Facundo están en un debate de si conviene usar hash abierto o hash cerrado, ¿no? La pregunta es, ¿importa eso? Digamos, ¿de qué lado estoy acá? Me piden implementar una función. Estamos del lado de Bárbara. Bárbara, ¿conoce de hash abierto o hash cerrado? No, no le interesa. O sea, Bárbara lo único que quiere es, necesito un TDA hash que me permita hacer eso. Es más, ni siquiera un TDA hash. Lo que necesita es un diccionario. No sabe cómo está implementado. Lo único que tiene un TDA diccionario que le permite almacenar clave-valor, ¿sí? Y lo que sabe es que las operaciones son O de 1, ¿está bien? Eso sí lo sabe. Pues, por ejemplo, podría usar un ABB, pero que también funciona igual, digamos, tiene las mismas propiedades, puedes guardar clave-valor, pero las operaciones no van a ser O de 1, ¿está bien? Entonces, lo que quiere es necesita un TDA diccionario que tenga operaciones O de 1. En este caso va a ser un hash, ¿sí? Pero que quede claro esto, que es una función, es decir, del lado que estamos parados ahora no nos interesa si es abierto, si es cerrado o cómo está implementado. Digamos, puede ser otra alternativa, digamos, se descubre una nueva forma de implementar el hash o existe y nada, es eso. No le interesa ahora. Entonces, bien. Y acá seguimos con la discusión de el cerrado es más rápido. En realidad no interesa porque estamos desde el punto de vista teórico, acá como dice Mateo. Entonces, desde el punto de vista teórico, los dos son O de 1, digamos. Puede haber implementaciones de uno que sean más rápidas, implementaciones de otro que sean más rápidas, pero
desde el análisis teórico es todo D1, ¿está bien? Que es lo que vemos nosotros. En fin, hasta acá se entiende, digamos, el problema y por otro lado, si se entiende la solución que queremos implementar ahora. Si me dan el OK, avanzo a la siguiente diapo. Si hay alguna duda, me paran y me dicen, ¿sí? Bien, asumo que se entiende todo, avanzamos. Entonces, el algoritmo, ¿cómo va a ser? El algoritmo va a ser algo de este estilo. Creamos un hash. Por cada elemento del arreglo, nos fijamos. Si el elemento no está en el hash, lo guardamos con una aparición, ¿sí? Si el elemento está en el hash, incrementamos el valor actual. Es decir, vamos a tener una aparición más, entonces le sumamos 1 lo que teníamos antes. Y si el elemento tiene valor n sobre 2, devolvemos true, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparece más de la mitad de las veces. Y bueno, si ya recorrimos todo y no apareció ninguno si no devolvimos true hasta ese momento, devolvemos false porque significa que recorrimos todo el arreglo y no apareció ningún elemento que aparezca más de la mitad de las veces, ¿sí? Bien. Algo que seguramente se preguntarían ustedes si les damos este enunciado es si recibimos... sí, dice que se recibe el largo, pero generalmente cuando reciben un arreglo, siempre reciben el largo, ¿sí? Pues si no, no saben hasta cuándo parar de iterar. Bien. Avanzamos. Este sería el código más o menos. Entonces, ¿qué es lo que hace el código este? Bueno, primero acá creamos el hash, que es lo primero lo que dijimos que íbamos a hacer. Lo primero que hacemos es creamos el hash. Una vez que creamos el hash, tenemos que iterar por el arreglo este, ¿sí? Entonces, por cada uno de los elementos, ir fijándonos. Si pertenece al hash, digamos, tenemos que contar la cantidad de veces. Si pertenece al hash, es decir, si ya agregamos el elemento ese al hash, lo que hacemos es obtenemos, usando ese elemento como clave, ¿no? Acá está, ese elemento como clave, obtenemos la cantidad de apariciones y le sumamos 1. Y si no, en la cantidad de veces va a ser 1, porque en definitiva significa que es la primera vez que aparece el elemento ese en nuestro array, y entonces por ahora va a haber una sola aparición, ¿sí? Entonces guardamos acá en nuestro hash contador, usando como clave el elemento y como valor la cantidad de veces, ¿sí? Claro, sería el get de Python. Muy bien. Acá Lorenzo hace la pregunta que les iba a decir ahora, es, este código no compila. Claramente no compila por dos motivos. Por un lado, como dice Lorenzo, lo que guardamos en el hash tiene que ser punteros, y acá lo que estamos guardando son size t, ¿está bien? Entonces, eso es lo primero que la cagamos. Supongamos que decimos, bueno, acá ponemos, desreferenciamos. Eso va a seguir sin funcionar porque va a quedar siempre apuntando a la misma referencia, ¿está bien? Entonces, si quisiéramos hacerlo bien, deberíamos ir haciendo malloc e ir guardando la cantidad de veces pidiendo memoria, ¿sí? Entonces, cada puntero estaría en un lugar distinto de la memoria, ¿sí? Que no pasa si desreferenciamos, si simplemente desreferenciamos. Por otro lado, otro problema de esta implementación, que no compila, repito, es que estamos usando como clave un void asterisco, y nuestro hash lo que usa como clave es un char asterisco, ¿sí? O sea, es un string. Entonces, eso tampoco compila por ese motivo. Entonces, bien. Entonces, estamos de acuerdo todos, yo y ustedes, que esto en C no va a funcionar. Ahora, con fines prácticos y en un cuando se tomó esto, no se les exigía que, digamos, se les permitía que hagan esto, básicamente. Digamos, que puedan guardar void asterisco
como clave y que puedan guardar size t como valor. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que estamos evaluando acá no es manejo de memoria de punteros, eso ya se evalúa en parcelito 1 y no es necesario, no es lo que se está evaluando. Entonces eso les dejaríamos hacer eso. Bien. Obviamente, antes de mandarse a hacerlo, pregunta. Bien. Sí, una aclaración sobre eso, va, dos. La primera es, eso es una norma en general, que si necesitan un diccionario o algo, sea hash o incluso una BB, lo que fuere, y luego justo los tipos de datos necesitan que el dato sea un int, lo que fuere, o que la clave sea un int, está todo bien, no hay problema, no queremos que pierdan tiempo haciendo ese printf y lo que fuere. ¿Sí? En un parcelito no les pedimos que se pongan con esas cosas. Esa es la contra, con RPL no queda otra, si se quieren poner a hacer cosas, van a tener que hacerlo, necesariamente, porque ahí tienen que hacer algo que efectivamente compile, funcione, etc. Y pidiendo la memoria y liberándola y todas las zarazas. Eso es un tema. Eso por un lado, y por el otro, la inversa, que si se mandan a usar, sí, memoria dinámica, a usar punteros, qué sé yo, lo van a tener que hacer de forma correcta. O sea, si después se mandan un moco terrible ahí, por ejemplo, guardan ampersand veces en hash guardar, ahí se los vamos a tener que corregir, porque están demostrando tener un error conceptual de referencias ahí. Por poner un ejemplo, ¿sí? Por lo que dijo Mati, todo termina apuntando a lo mismo. ¿Sí? Eso lo aclaro, más que nada, porque de vuelta, no estamos buscando que se pongan a hacer, bueno, acá me pido memoria para poder... No, porque eso es más por limitaciones de C que otra cosa. Y no es lo que buscamos. Pero ahora, si van a usar temas de punteros y lo demás, bueno, tienen que usarlo bien. Sí, digamos, esta aclaración que hicimos no significa que pueden codearlo enteramente en Python, ¿no? Digamos, en general, los ejercicios de hash son en C, pero estas licencias se las permitimos justamente por eso, pues no es lo que se está evaluando. Bien, entonces lo que hacemos es, bueno, calculamos la cantidad de veces, guardamos la cantidad de apariciones hasta el momento, puede ser 1 si es la primera vez que aparece, o la cantidad que teníamos antes más 1, lo guardamos en el hash. ¿Y qué hacemos? Nos fijamos si ese veces, esto, nada, lo podríamos haber hecho acá, si ese veces es mayor que n sobre 2. Si es mayor, liberamos la memoria del hash, o sea, llamamos al hash destruir, que esto sí lo tienen que hacer, y devolvemos true porque ya encontramos un elemento que aparece más de la mitad de las veces. Y si no, bueno, esto lo vamos a seguir haciendo, este for, hasta terminar de recorrer todo el arreglo. Cuando terminamos de recorrer el arreglo, significa que no encontramos ningún elemento que aparece que entró a este if. Entonces, significa que tenemos que devolver false. Pero antes de devolver false, tenemos que llamar a hash destruir. Bien, ¿cuál es la complejidad de esto? Podemos ver línea por línea, digamos, esto va a ser O de 1 porque es crear el hash. Esto va a ser O de n por el costo de esto que tenemos adentro, ¿no? O de n porque vamos a recorrer todo el arreglo. Y el costo de lo de adentro, este va a ser O de 1 porque son todas operaciones de hash, que esto lo tienen que justificar. Y esto que tenemos acá, el hash destruir va a ser O de n, pero se va a llamar una sola vez, ¿está bien? Porque esto lo llamamos solamente cuando, antes del return, ¿está bien? Entonces, si bien ustedes acá pueden ver este O de n y decir, esto es O de n cuadrado porque hay una operación O de n dentro de un for, no, mentira, porque esto solamente se llama una sola vez, que es cuando hacemos el return, ¿está bien? Entonces, en definitiva, vamos a tener estas dos operaciones que van a ser O de n, todo este for que es O de n y esto que es O de 1, entonces les va a quedar O de 1 más 3 por O de n, que eso va a ser O de n, ¿está bien? Y cumple con el orden. Y creo que con eso estamos. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Y se entendió qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en un ejercicio de parcelito? Sí.
Qué lindo que Python sería que. Qué lindo sería que Python tenga el ternario de C. Tiene un ternario Python. O sea, Sí, no es pero el de ternario de C. Python es feito. Pero- y es como un if. Es un if, else. Pero bueno. Eh, Ni siquiera. Si fuera como un if, creo que lo bancaría más. pero bueno. Perdón, lo que tendríamos que hacer era crear un arreglo con las veces de los números. No, no crear un arreglo, sino crear un hash. ¿Está bien? O sea, nosotros lo que nos pide es, recibimos un arreglo con elementos y queremos ver si hay algún elemento que aparece más de la mitad de las veces. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es, guardamos en un hash, porque el hash nos permite guardar clave-valor, y guardamos como clave cada elemento y como valor la cantidad de apariciones, que es la cantidad de apariciones es veces, ¿ok? Y entonces lo que creamos es un hash y lo que hacemos es ir guardando en ese hash elemento, cantidad de apariciones, elemento, cantidad de apariciones, hasta encontrar alguno que aparece más de n sobre 2 veces, ¿ok? Claro, pero me refiero para guardar los punteros a esas veces. O sea, si quisieran guardar punteros, deberían pedir memoria. O sea, es una opción. Si no, sí, podrían tener Sí, tener, no sé, un arreglo y tener la cantidad de apariciones en el arreglo, una cosa así. Pero, cosa de que cada una de estas veces sea una posición en el arreglo. Pero nada, más complicado. Pero yo les digo, no es lo que se evalúa. Pero habría que ir redimensionando el arreglo. No necesariamente tendrían que redimensionar el arreglo, pues saben que, digamos, en el peor de los casos van a tener que guardar n, no en el peor de los casos, van a tener que guardar, no, en el peor de los casos van a tener que guardar n elementos, o sea, el arreglo ese va a tener siempre tamaño n. Si quisieran hacerlo con el arreglo, digamos, que es lo que propuso Facundo. ¿Está bien? Después tienen que ver, digamos, cómo hacen para saber a qué posición del arreglo corresponde a cada elemento, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, si lo quisieran implementar algo así, digamos, deberían, no sé, de alguna manera darse cuenta, que también va a ser otro problema. Pero ya te digo, eso va fuera del programa, digamos. Si lo quieren hacer, para mí lo más fácil sería pedir memoria. Bien. Creo que si no hay dudas, yo creo que, nada, no es que yo creo, digamos, la clase está terminada. Si hay dudas, obviamente, como siempre, nos podemos quedar. Pero nada, yo diría que ya podemos cortar la grabación.